Vamos a hablar de representación de funcionales. Nosotros ya hemos trabajado con otros espacios pre-hilbertianos y que hemos visto que tenemos unos o un buen comportamiento de las distintas aplicaciones o funcionales con los que podemos trabajar. Es decir, dado nuestro espacio pre-hilbertiano en principio, que sea X con su correspondiente producto interno, producto escalar pre-hilbertiano, y una aplicación que hemos llamado ahora funcional F, que fuese del espacio X en el propio cuerpo K, donde aquí estamos diciendo que K es el cuerpo del espacio vectorial X, X, tenemos un buen comportamiento de nuestro funcional, ¿sí? De dicho funcional. Y ese buen comportamiento nos permitía hablar de dos tipos de duales. Por un lado, hablar del dual algebraico, es decir, que nuestra F estuviese en este X asterisco, que era lo que llamamos L caligráfica de X en K, si F era lineal. Mientras que hablamos de que la F estaba en el dual topológico, que poníamos con una prima, que era la L normal de XK, si F era lineal y acotado. Y aquí podemos hablar de acotado o hablar de continuidad. Lo mismo era que era lo mismo. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver si en términos del producto escalar que tenemos somos capaces de dar una expresión, una reescritura de estas aplicaciones lineales que tengan ese buen comportamiento. Es decir, vamos a ver si es posible proporcionar una reescritura de los funcionales lineales en términos del producto escalar. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí había dos posibles situaciones en cuanto a nuestro espacio pre-hilbertiano o nuestro espacio normado o nuestro espacio vectorial. El buen comportamiento de estos dos duales se tenía cuando el espacio X tenía dimensión finita. Porque en realidad en ese caso todo funcional lineal era también acotado continuo. Eso nos venía de regalo. Bueno, pues vamos a comenzar viendo qué ocurre en esa buena situación, cuando resulta que los dos duales son idénticos. Tenemos un primer resultado de RIS que nos dice cómo podemos reescribir estos funcionales lineales o lineales y acotados, porque en este caso son lo mismo, en términos del producto escalar. Es decir, primer resultado, veremos. Los dos resultados son de RIS, pero este sería el de RIS para dimensión finita. Y luego vamos a ver qué ocurre en el caso de dimensión infinita, que debemos exigir. Bueno, pues sea nuestro X, con su correspondiente producto interno, un espacio pre-hilbertiano. Y vamos a coger un F que sea un funcional lineal. Es decir, bueno, vamos a pedirle con dimensión de X
finita, vamos a poner simplemente menor que infinito, y vamos a coger nuestro funcional, es decir, dado nuestro f, que es simplemente un funcional lineal, y aquí podríamos decir en x asterisco, o podríamos decir realidad, pone aquí que es igual que x', porque en el caso de dimensión finita las dos cosas son iguales. Entonces, me queda muy feo la verdad, quitar, lo decimos de palabras. Dado nuestro funcional lineal, entonces tenemos que existe, vamos a poner, existe un único elemento de nuestro espacio de Hilbertiano X, tal que podemos expresar nuestro f en todo elemento x como el producto escalar del x con ese elemento y que hemos encontrado, sea cual sea el x que cojamos de nuestro espacio x mayúsculo. ¿Qué vamos a hacer? En todas las partes de dimensión finita, casi toda la idea que tenemos siempre pasa por coger una base adecuada y trabajar con esa base. Aquí vamos a seguir exactamente la misma idea, es decir, en la demostración vamos a tener una demostración constructiva en la que vamos a dar explícitamente ese elemento y. Bueno, pues demostración sea, vamos a poner, ¿qué le ponemos a la dimensión? Le hemos puesto casi siempre n mayúscula, ¿no? Entonces, si denotamos dimensión de nuestro espacio X con un cierto n mayúscula, es finito, podemos obtener o elegir una base. Aquí hablamos de base vectorial, que podemos llamar elementos ESU1, ESU2 hasta un cierto ESU-n, contenido en X. Y bueno, ya que tenemos un producto escalar, esa base, gracias al proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, podemos decir pues, que directamente sea una base ortonormal. Pero ojo, aquí estamos hablando de esa base ortonormal en el sentido de base vectorial, de dimensión finita, no del concepto de base ortonormal o base hilbertiana que teníamos, ¿vale? Entonces, como tenemos esta base ortonormal, podemos hacer una combinación lineal de los elementos de esa base. Bueno, pues consideremos ahora, consideremos el elemento que va a ser nuestro y dado por combinación desde i igual a 1 hasta n de, queremos unos coeficientes por elemento de la base, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué idea deberíamos tener en los coeficientes? Fíjate que los coeficientes aparecen en la segunda posición, ¿verdad? Y cuando sacamos escalares que están en la segunda posición del producto escalar, ¿cómo salen fuera? Conjugados. Si no queremos que salgan conjugados, yo debería preconjugarlos, por así decirlo. Entonces vamos a poner en nuestros coeficientes que ya aparezca una conjugación. Y que queremos que coincidan con los f de algo, ¿verdad? Por lo tanto, la idea es que esto sea justamente ya la f de algún elemento. ¿Cuáles son los elementos que nos dan información? Los coeficientes de la base. Entonces vamos a coger justamente cuánto vale nuestro funcional en cada elemento de nuestra base. Está claro que este elemento en concreto es un elemento cualquiera de nuestro espacio vectorial. Ahora vamos a ver efectivamente qué ocurre si coincide con lo que vale la f. Por así decirlo, tenemos dos partes. Tenemos un funcional que es la f y otro nuevo funcional que nos estamos inventando que es este producto escalar. Es decir, podemos definir entonces definir. Entonces, el funcional f sub y,
que va del espacio vectorial o espacio prehilbertiano X en el cuerpo K, dado por f sub y de X, lo vamos a definir nosotros como el producto escalar de X con Y. ¿Qué sabemos? Que está definido en la primera componente X, ¿verdad? Por lo tanto, en la primera componente sí tenía un buen comportamiento de linealidad, lo cual significa que este funcional que nos hemos inventado trivialmente es lineal. La parte compleja, por así decirlo, es comprobar que coincide con nuestro funcional f de x que ya teníamos previamente definido. Es decir, trivialmente, este f sub y es una aplicación que está en x asterisco. Entonces, falta comprobar que nuestro f coincide con el f sub y, es decir, que f de x nos da exactamente lo mismo que el f sub y de x para todo x perteneciente al x mayúscula. Ahora bien, como estamos en dimensión finita y estas f y f sub i son lineales, si yo tuviese información de los elementos de la base, con eso sería suficiente, porque simplemente tenía que hacer componente a componente por linealidad. Bueno, pues si tomamos o si estudiamos el comportamiento en cada elemento de la base, obtenemos que nuestro f sub y en el e sub j, por definición va a ser el producto escalar del e sub j con el y. Esto sería el producto escalar del e sub j con la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los f del e sub i, todo eso conjugado por el e sub i. ¿Esto que nos quedaría? Por linealidad, no en la segunda componente sale la suma fuera, pero no tenemos la linealidad en el sentido de que los coeficientes salen tal cual, salen conjugados. Como ya lo tenía conjugado, cuando conjuguemos dos veces nos quedan los f de e sub i, todo eso multiplicado por el producto escalar del e sub j con el e sub i. Hemos cogido nuestra base que sea una base ortonormal por comodidad, para no tener que dividir los coeficientes ni nada. Entonces, todos estos productos escalares van a ser cero, salvo cuando aparezca el e sub j consigo mismo. Es decir, aquí tenemos un delta ji, por lo tanto esto nos va a quedar únicamente para todos los i's es 0, salvo para el i igual a j que nos queda 1. Entonces nos quedaría simplemente el f del e sub j. O sea que el f sub y, el funcional que nos hemos inventado en el e sub j, coincide con el funcional f que ya teníamos definido en el e sub j. Y esto es cierto, sea cual sea el j desde 1, 2 hasta n de nuestra base que tengamos. Por lo tanto, si coinciden todos los elementos de la base, como cualquier x se puede escribir como combinación de los elementos, ya tenemos efectivamente que el f de x coincide con el f sub y de x. Es decir, luego, por linealidad, concluimos que nuestro f es equivalente al f sub y. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? ¿Qué es la única parte que nos falta en realidad por demostrar? Que ese elemento y es único. La unicidad es relativamente sencilla, es decir, por último, para la unicidad basta ver que si existe otro y tilde perteneciente a x, tal que
la f es equivalente al f del i tilde, entonces eso implicaría que nuestra f de i es equivalente a la f del i tilde, es decir, el producto escalar de x con y coincide con el producto escalar del x con y tilde, sea cual sea el x que cojamos de nuestro x mayúscula. O lo que es lo mismo, ya que estamos diciendo que el producto escalar de x con y menos y tilde, eso es igual a 0 para cualquier x que cojamos de nuestro producto de nuestro espacio x. Lo cual implica entonces que este elemento y menos y tilde tiene que ser justamente el 0. Y hemos probado entonces que y e y tilde son exactamente el mismo elemento. Si hubiésemos puesto por reducción al absurdo primero, hubiésemos dicho, pues aquí está nuestra contradicción. No hemos puesto reducción al absurdo, o sea que hemos hecho una demostración directa. A gusto los colores. Depende de cómo lo prefieras tener simplemente. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto, para que veamos cómo trabajamos con estos funcionales. Vamos a coger un espacio relativamente sencillo, algo que tenga dimensión finita. Podemos coger, por ejemplo, nuestro espacio de polinomios. ¿Qué grado quieres para los polinomios? Más de uno, ¿no? 2. Venga. Bueno, 3, si te No, quieres poner me 3. da igual, ¿eh? Me da igual. Podemos coger el grado que te dé la gana. La No, pregunta es, no. si queremos grado 2, ponemos grado 2. No pasa nada, ¿sabes? Grado 3, venga, para que tenga más gracia. Dale. ¿Quieres coeficientes en R, coeficientes en C o lo dejamos En libre con C. coeficientes? En C. Vale, entonces consideremos el espacio o el conjunto. Vamos a poner espacio de polinomios. A poner entonces de... ¿Dónde quieres poner el grado? Normalmente yo se lo pongo arriba. Pondría C3. Vamos a poner una T. Que estos sean los elementos o los polinomios dados por un a sub 0 más a sub 1 por t más a sub 2 por t cuadrado más a sub 3 por t al cubo, tales que tanto a sub 0 como a sub 1 como a sub 2 como a sub 3 pertenecen a los complejos. Esto es nuestro espacio vectorial. Lo que me falta es definir un producto escalar para convertirlo en un espacio prehilbertiano, ¿sí? Sobre el cual podemos definir el producto escalar y ahora la pregunta es ¿cuál quieres? Aquí en principio hay 10 millones, hay infinitos productos escalares que podemos definir. Pues podemos decir, mira, una idea sencilla de producto escalar es si tu polinomio p sub t se expresa como a sub 0 más a sub 1t más a sub 2t cuadrado más a sub 3t al cubo y el q sub t se expresa como b sub 0 más b sub 1t más b sub 2t cuadrado más b sub 3t al cubo, podemos decir que el producto escalar que definimos sea simplemente multiplicar los coeficientes, es decir, a sub 0 por b sub 0 más a sub 1 por b sub 1 más el a sub 2 por b sub 2 más el a sub 3 por b sub 3. ¿Vale? Si queremos trabajar con estos elementos, pero con un producto escalar, como estamos en los complejos, tenía que poner aquí conjugado, 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 conjugado. Es la única pega de haber puesto la C en lugar de una R, ¿sabes? Venga, perfectamente tenemos un producto escalar. ¿Qué dimensión tiene mi espacio vectorial? Tiene dimensión 4.
Por lo tanto, tengo un espacio vectorial de dimensión finita. Es decir, observemos que dimensión de nuestro C sub 3 de t es igual a 4, que es finita. Por lo que podemos aplicar fácilmente el teorema de representación de Riesz. Lo cual significa que nos hace falta dar con un cierto polinomio, un funcional que sea funcional lineal. A ver cómo lo podemos expresar en términos de productos escalares. Elige un funcional, siempre y cuando sea algo lineal. La derivada. La La derivada es más derivada. sencillo, pero ojo, la derivada a secas no es un funcional, porque va del Ah, no espacio de hay R. polinomio en el espacio de polinomio. Cierto, cierto. Sí. Digo, es lineal la derivada. Ahora, para que sea un funcional, necesito que el resultado sea un Mm, valor de los complejos. Vale, sí. pues vamos a evaluar, como hacíamos en el otro ejercicio, esa derivada en el punto que te dé la gana. ¿Vale? Es decir, consideremos ahora. Consideremos el funcional lineal f que vaya de C3 de t en los complejos, que es el cuerpo sobre el cual está definido nuestro espacio vectorial, dado por... Pues mira, mi funcional f actúa sobre un cierto polinomio p. Y lo vamos a definir como cogemos la derivada de ese polinomio y ahora vamos a evaluar esa derivada en un punto cualquiera. Que a lo mejor diría, pues yo qué sé, en el 0, en el 1, en el 2, en el punto medio si lo tenemos restringido a un cierto intervalo. Pues como me has dicho los complejos, vamos a poner y ve qué pasa, ¿vale? Hombre, que es relativamente sencillo cómo actúa nuestro funcional, ¿verdad? Es decir, observemos que si expresamos nuestro P como esos a sub 0 más a sub 1t más a sub 2t cuadrado más a sub 3t al cubo, entonces, ¿quién es exactamente nuestro funcional f sub p? Como es p' en i, estaríamos diciendo, cuando derivemos este polinomio, ¿qué nos quedaría? A sub 0 desaparece, la derivada de a sub 1t nos quedaría a sub 1, la derivada de a sub 2t nos queda 2 a sub, de a sub 2t cuadrado nos queda 2 a sub 2t. Cuando evaluamos en i nos queda más 2 a sub 2 por i, ¿verdad? La derivada de a sub 3 t al cubo sería 3 a sub 3t cuadrado. Como t cuadrado al evaluar en i nos queda menos 1, nos queda menos 3 a sub 3. Venga, pues eso es nuestro funcional. Ya lo que estamos diciendo es que no me gusta este funcional verlo así. Quiero expresarlo en términos de productos escalares, en términos del producto escalar que hemos definido sobre nuestro espacio vectorial C3 de t. ¿Vale? Vamos a elegir una base que sea ortonormal con respecto a este producto escalar. Cuidado porque sobre el mismo espacio vectorial, si cambiamos el producto escalar, a lo mejor cambia el comportamiento que tiene nuestro funcional o nuestra representación, que depende intrínsecamente de ese producto escalar que hayamos elegido. Bueno, pues si tomamos la base ortonormal, vamos a llamarla ESU1, ESU2, ESU3, ESU4, contenida en C3 de T, dada por nuestro ESU1 de T,
lo vamos a definir como 1. El e sub 2 de t va a ser t. E sub 3 de t va a ser t cuadrado. Y e sub 4 de t va a ser t al cubo. Ojo, con respecto al producto escalar que hemos definido, sí que es ortonormal, porque estamos multiplicando los coeficientes entre sí. Entonces, el coeficiente del e sub i con el e sub j solo tienen una potencia del t correspondiente, por lo tanto salen ceros, salvo cuando coincide el mismo consigo mismo, que los coeficientes serían 1 por 1. ¿Vale? Pero que si cogemos otro producto escalar, a lo mejor esta misma base, que es la usual, la canónica, ya no es ortonormal. Que ha funcionado aquí porque lo hemos cogido un producto escalar muy sencillito. Venga, sabemos entonces quién es el elemento y que tenemos que coger. Lo que sabemos es que entonces el elemento y perteneciente a x que nos proporciona el teorema de representación de Riesz viene dado por, hemos dicho que ese y era justamente una combinación, en este caso desde i igual a 1 hasta 4, de el funcional evaluado en cada uno de los elementos de la base conjugado por cada uno de esos elementos de la base. Bueno, pues tenemos que, si cogemos el e sub 1 de t, esa es la constante 1. Por lo tanto, cuando cogemos e sub 1' de t, eso nos queda 0. Lo cual implica que entonces el funcional f evaluado en e sub 1 va a ser justamente e sub 1' en i, que sería 0. ¿Vale? Nada por aquí. El e sub 2 de t nos queda t. La derivada e sub 2' de t nos quedaría 1. Entonces nuestro funcional f en el segundo elemento de la base ortonormal sería coger el e sub 2' y evaluarlo en i, que nos queda la constante 1. Cuando cogemos el e sub 3 de t, que es nuestro t al cuadrado, la derivada e sub 3' de t nos quedaría 2t. Por lo tanto, cuando cogemos el f en e sub 3, nos quedaría ese elemento e sub 3' evaluado en i, que nos quedaría 2i. Y por último, el e sub 4 de t, que sería t al cubo. Entonces, la correspondiente derivada e sub 4' de t nos quedaría 3t al cuadrado. Tenemos así que nuestro funcional f evaluado en el elemento 4 de la base sería el e4' evaluado en i, que nos quedaría menos 3. Con eso ya construimos nuestro elemento y, es decir, el elemento y sería entonces coger elemento 0 conjugado por el primer elemento de la base, 1, más el elemento 1 conjugado, lo pongo únicamente una vez para que no se nos olvide, por el segundo elemento de la base, que sería el t, más el coeficiente 2i conjugado por el tercer elemento de la base, que es el t cuadrado, más el tercer elemento menos 3 conjugado por el cuarto elemento de la base. O lo que es lo mismo, todo esto simplificado nos quedaría que nuestra y es, este 0 desaparece, este con esto nos queda t menos 2i t cuadrado menos 3t al cubo. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente puedo expresar el funcional f que hemos definido como un producto escalar de cualquier polinomio con este elemento concreto. Venga, pues en efecto tenemos que, cuando yo estudie entonces nuestro producto escalar de cualquier polinomio,
tenemos que, dado cualquier polinomio p sub t de la forma a sub 0 más a sub 1t más el a sub 2t cuadrado más el a sub 3t al cubo, el producto escalar de ese p con ese y, ¿quién sería? Cogemos los coeficientes, claro, el y de t hemos dicho que sería 0 por s, luego vendría el t, luego vendría el menos 2i y luego vendría el menos 2it cuadrado menos 3t al cubo. Se cogen los coeficientes y se multiplica coeficiente del primero por coeficiente del segundo, pero conjugado. Es decir, cojo el coeficiente a sub 0 del p y lo multiplico por el coeficiente 0 del y, conjugado. Cojo el coeficiente a sub 1 del p y lo multiplico por el coeficiente 1 conjugado del y. Cojo el coeficiente a sub 2 del p, lo multiplico por el coeficiente menos 2i conjugado del y. Y por último, cojo el coeficiente a sub 3 y lo multiplico por el coeficiente menos 3 conjugado del y. ¿Qué nos quedaría? A sub 0 desaparece. 1 conjugado es 1 por el a sub 1 nos queda a sub 1. Como conjugamos el menos 2i, nos queda más 2i por el a sub 2. El menos 3 conjugado se nos queda igual, nos queda menos 3 a sub 3. Que justamente cuando estudiamos el aspecto que tenía nuestro funcional f en cualquier polinomio p, que era la derivada y evaluar en y, nos quedaba el a sub 1, que lo tenemos aquí, luego teníamos 2a sub 2 por i, tenemos el 2a sub 2 por i, y por último el menos 3a sub 3, que es nuestro menos 3a sub 3, es decir, que efectivamente esto coincida con nuestro funcional f en ese polinomio p, sea cual sea el p que cojamos aquí. Es decir, que la representación que tiene este funcional es hacer el producto escalar de cualquier polinomio con este polinomio concreto. Tenemos que coger el polinomio t menos 2it cuadrado menos 3t al cubo. Perfecto. Si hubiésemos cambiado la base, hubiésemos cambiado el elemento correspondiente. Depende de qué base hayamos escogido. ¿Bien hasta ahí? Sí. Esto lo hemos hecho de momento y funciona muy fácilmente cuando trabajamos con dimensión finita. Bueno, vamos a ver qué ocurre si nos vamos a dimensión infinita. Ahí ya empieza a haber una diferencia de comportamiento porque no todo elemento del dual algebraico, es decir, no toda aplicación o funcional lineal tiene que ser acotado o continuo. Ahí sí existe una diferencia de comportamiento. En dimensión finita nos daba igual, todo funciona maravillosamente bien. Vamos a ver que también existe un teorema de representación de Riesz para el buen comportamiento de nuestros funcionales. Pero para eso, para tener ese buen comportamiento, necesitamos que nuestro espacio ya no sea un espacio pre-hilbertiano. Necesitamos mejorar el comportamiento y elevarlo a un espacio de Hilbert. De forma análoga, vamos a ver cómo estudiar esa representación también de Riesz para dimensión infinita con espacios de Hilbert. Entonces, sea, como realmente lo podemos generalizar, ¿no? Pero eso es nuestro x con el producto escalar, un espacio de Hilbert. Y vamos a coger en principio f que vaya del x al cuerpo correspondiente, k, un funcional. Donde este k es el cuerpo sobre el cual está definido nuestro espacio vectorial de aquí. Bueno, pues entonces, para que tengamos el buen comportamiento del funcional, ¿y eso qué significa? Que f va a ser un funcional lineal y acotado, es decir, f pertenece al x', sí y solo si tiene que existir un único elemento de nuestro espacio x, tal que podemos expresar ese funcional f de x como el producto escalar del x con el y, sea cual sea el elemento x que cojamos de nuestro espacio x mayúscula. Además, en ese caso, como
ahora sí, vamos, antes también lo teníamos, ¿no? Pero como ahora estamos caracterizando ese mejor comportamiento de nuestro funcional, que es hablar siempre de acotación o continuidad, si está acotado es que ese funcional tiene que tener una norma del operador correspondiente o del funcional. Pues podemos establecer una relación entre la norma del funcional y la norma de ese elemento que me permite reescribirlo como producto escalar. Es decir, además, en ese caso, se tiene que la norma de f como operador coincide con la norma del elemento y, y aquí voy a poner la norma del x inducida por ese producto escalar. ¿Vale? Es decir, tenemos ese mejor comportamiento. Venga, pues vamos a demostrar cada una de estas cosas. Es decir, demostración. Vamos a comenzar viendo nuestra doble implicación. Comenzamos probando la doble implicación. ¿Cuál quieres hacer primero? Ya lo sabes, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, nosotros hacemos, lo que partimos es que de nuestro... partimos de que nuestro operador, nuestro funcional, es un funcional lineal y acotado. Es decir, partimos de f que sea funcional, lineal y acotado. Vamos, quien dice acotado dice continuo. No hay ningún problema. Entonces, queremos estudiar cómo encontrar ese elemento de forma adecuada, ¿verdad? Antes era fácil, porque antes decía, pues hago una combinación lineal adecuada de los elementos de la base. Claro, el problema es que ahora en nuestro espacio de Hilbert es posible que tengamos infinitos elementos de la base. Y no siempre tenemos por qué tener combinaciones lineales infinitas de esos elementos, porque no siempre tiene que haber base de Schauder. Siempre hay base de Hammer, pero ya no es tan sencillo. Pues hago la combinación lineal infinita. No, porque no nos llevamos bien con esas combinaciones infinitas. Entonces, de algún modo tenemos que buscar otro tipo de razonamiento. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser descomponer nuestro espacio de Hilbert como suma directa de dos espacios adecuados. Eso lo podemos hacer fácilmente cuando tenemos garantía de que los espacios vectoriales que intervienen son espacios cerrados. Y resulta que como nuestro funcional f es continuo, hay siempre dos espacios asociados a nuestra aplicación lineal, el núcleo y la imagen. De esos dos, hay uno, sabemos fácilmente que es cerrado por ser la f un operador continuo, que es el núcleo. Pues vamos a trabajar entonces con el núcleo. Es decir, si consideramos el subespacio vectorial, voy a llamarlo para ahorrar luego m dado por el núcleo de f, que es un subespacio de nuestro espacio de Hilbert X, tenemos que m es cerrado al ser f continuo. Porque resulta que el núcleo es siempre la antiimagen del cero, por lo que, como el cero es un cerrado y la f es continua, esa antiimagen del cerrado es cerrado. Ahora, ¿qué ocurre con M? Hombre, M es un subconjunto. ¿Qué hemos visto normalmente? Para que no sea trivial, si M fuese todo el espacio X, entonces ¿qué tipo de aplicación tenemos? La aplicación nula. Claro, inmediatamente, si tenemos que M fuese todo el espacio X, entonces
¿Eso qué significa? Que f de x es igual a 0 para todo x que cojamos de nuestro espacio vectorial x. Por lo que bastaría elegir y igual a 0, ya que el producto escalar de x con 0 vale también siempre 0 para todo x de nuestro espacio vectorial. O sea que obviamente la parte interesante es que el espacio M, que es el núcleo, no sea todo el total, que haya cosas que caigan fuera. Entonces, supongamos entonces que nuestro M es distinto del espacio total X. ¿Eso qué significa? Que existe un cierto elemento W, Y, H, J, lo que tú quieras. Bueno, el Y lo vamos a guardar para luego. Hay un W que está en X, pero que no está en el M. Lo cual implica que en particular, ¿cómo es el Y? El W tiene que ser distinto de cero. Mm. ¿Por qué? Porque toda aplicación lineal manda mínimo el 0 en el 0, el elemento neutro en el elemento neutro. Como f, como el w no está en el núcleo, f de w no puede ser 0 y luego w no puede ser 0. Ahora, puestos a elegir, podemos elegirlo fuera de m como te apetezca, ¿verdad? Y como lo puedo elegir como me apetezca, podría elegirlo que tenga un buen comportamiento con todos los elementos del m. ¿Qué buen comportamiento podemos tener? Un mínimo que, ya que tenemos ese producto escalar, que sea perpendicular a todos los elementos del conjunto M. Es decir, podemos elegir dicho elemento W, de modo que el W sea ortogonal al M, es decir, que el W pertenezca al M ortogonal. ¿Por qué? Ya que X lo podemos expresar entonces como M suma directa con el M ortogonal. Lo cual significa que como el M es cerrado y puedo expresar nuestro espacio vectorial X como la suma directa del M con su ortogonal, pues si el W no está en el M, tiene que estar en el ortogonal. Pues no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué nos falta entonces? Ver cómo construimos nuestro elemento Y. Pues claro, ¿nosotros qué queremos para ese elemento Y? Lo que queremos que se verifique es que haya un elemento de modo que f de x sea siempre el producto escalar del x con el y. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a construirnos de forma adecuada con estos espacios nuestro elemento. Es decir, queremos construir entonces, queremos construir entonces nuestro elemento y perteneciente al x de forma adecuada. ¿Qué podríamos hacer? Queremos estudiar el producto escalar del elemento x con ese elemento y, ¿verdad? Entonces, nuestro candidato a elemento Y va a ser ver el comportamiento que tiene con este W. ¿Sí? Para ello, vamos a ver que es posible tomar Y
perteneciente al span generado por ese elemento W. Es decir, que podemos tomar nuestro elemento Y como un cierto múltiplo del W con un lambda perteneciente al cuerpo distinto de cero, ¿no? Pues si fuese cero sería cero y no hay nada que hacer, adecuado. ¿Vale? Realmente lo único que tenemos que ver es que efectivamente con este Y que sea un múltiplo del W se lleva bien con los elementos X de nuestro espacio vectorial X mayúscula y que podemos encontrar ese escalar lambda adecuado. Ya sabemos cómo expresar nuestro espacio vectorial X siempre, como cosas que están en el M con las que están en el M ortogonal. Luego, cualquier elemento X se puede separar de ese modo. Es decir, dado cualquier X perteneciente a nuestro espacio X mayúscula, podemos expresarlo como un elemento X que sea algo del M y algo que esté en el ortogonal. Es decir, como un X menos... Hemos utilizado el lambda antes, vamos a poner mu por el W más mu por el W. ¿Dónde está este elemento? En el Está ortogonal. en el espacio lineal generado por el W que pertenece al M ortogonal. Lo cual significa que ¿dónde tiene que estar esto entonces? En En nuestro el M, M. ¿verdad? Donde este mu es un cierto escalar adecuado. ¿Qué queremos que verifique ese escalar? Justamente que esto es cierto, es decir, que el X menos mu por el W efectivamente hace que caiga dentro del espacio M. Si cae dentro del espacio M, sabemos qué pasa con F de ese elemento, ¿verdad? Es decir, de modo que esto que no se nos olvide que la M era el núcleo, que F del X menos mu por el W vale 0. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con esa expresión? Bueno, si estudiamos nuestro funcional, ¿qué estaríamos diciendo? Que por lo tanto, cuando cogemos nuestro funcional f de x, ¿eso que nos quedaría? Un cierto f del x menos mu por el w más mu por el w. Hombre, por un lado, f es lineal, por lo tanto f lo puedo separar en f del x menos mu por el w más f de nuestro mu por w. ¿Dónde aquí hemos puesto entonces algo que dónde está? En el m, y aquí hemos puesto algo que está en el m ortogonal. Y ahí decimos, ¿y cómo sacamos información de lo que pasa con los elementos de m y los de m ortogonal? ¿Qué hacemos ahí? Hombre, No, el F de lo que está en M es cero. exactamente, es decir, esto de O aquí, sea, sabemos que todo esto es cero, ¿verdad? ujú, Y si todo eso es cero, en realidad, ¿podemos expresarlo como el producto escalar de x con algo? con cero. Es decir, esta parte, a ver si me cabe aquí esto. Queda un poquito chuchurrino. Pero justamente, ¿qué elemento me vale aquí? Yo quiero expresar esto, entonces, en azul, como el producto escalar del elemento que aparece dentro, ¿verdad? Con algún elemento que es nuestro Y, ¿cierto? ¿Puedes expresarlo? Decir, atrás.
Sabemos que todo esto es cero. Fíjate, entonces tú puedes escribir f de x menos mu por w como el producto escalar de x menos mu con w con un cierto y, con ese y. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿De dónde hemos cogido el y? El y era un múltiplo del w, es decir, este y había sido lambda por w, ¿verdad? ¿Y esto dónde estaba? En el m ortogonal. ¿Y dónde está el x menos mu por w? En el m. Entonces, efectivamente, esto es igual a 0. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Estoy de acuerdo en que f del elemento x menos mu por w es 0. Y como es 0, también lo puedo escribir si quiero como el producto escalar del x menos mu por w por ese elemento lambda w que era nuestro y. Es decir, que podríamos expresar todo esto como el producto escalar del x menos mu por w con el y. Más, sigo teniendo aquí nuestro f de mu por w. Recuerda que el objetivo es conseguir llegar a que esto sea el producto escalar de x con y. Ahí ya tengo una parte. La pregunta es, ¿cómo podemos expresar entonces ahora de forma adecuada cuánto vale este f de mu por w? Esto es lo que me falta escribir como un producto escalar adecuado, ¿verdad? Dice, ¿qué podríamos hacer aquí? Claro, me encantaría que cogiésemos el f de mu por w y que lo consiguiese expresar como el producto escalar del mu con w con ese y, ¿verdad? Pero esto que nos quedaría, el producto escalar del mu con w con el lambda por w, ¿verdad? Y esto sería entonces por la linealidad o el comportamiento de las componentes. ¿Qué ocurre con el mu y con el lambda? El mu sale tal cual, el lambda sale conjugado, o sea que nos queda un mu por un lambda conjugado por el w con el w. O sea que lo mismo que esto nos queda mu por lambda conjugado por la norma del w al cuadrado. Aquí, en la primera parte, he podido expresar siempre f de x menos mu por w como este producto escalar y me daba exactamente igual el lambda que eligiese. Da igual que el lambda valga 1, que el lambda valga 2, que el lambda valga lo que sea, ¿verdad? Pero hemos dicho al principio que yo voy a demostrar que y tiene que ser lambda por algo, pero a lo mejor el lambda tiene que ser 1 en concreto. Aquí estamos diciendo que para la primera parte el lambda me da exactamente igual. Y para la segunda, para la segunda no da tanto igual, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que coger este lambda para que todo funcione bien? Porque, por un lado, si aquí estamos imponiendo esta igualdad, yo impongo que f de mu por w sea todo esto. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto vale f de mu por w? Como la f lineal tendría que ser mu por f de w, ¿verdad? Y esto ocurre si y solo si, ¿cuánto vale el lambda? El lambda tiene que ser exactamente qué elemento. El mu y el mu desaparecen, ¿verdad? Este w pasa dividiendo. Lambda conjugado tiene que ser f de w, o sea que el lambda concreto que tienes que elegir es el f de w. Todo eso conjugado partido por la norma del w al cuadrado. Si coges ese lambda en concreto, entonces la segunda parte, f de mu por w, también la podemos expresar como el producto escalar del mu w con ese elemento y. Ahora sí tenemos entonces que esto es, primera parte, el x menos mu por w con ese elemento y, que en realidad tú dices, pero esto es mentira, ¿no? Porque esto siempre funciona bien. Ya, sí, es verdad. Como es cero, ponlo como te interese. Pero justamente la parte que hemos tenido que elegir ha sido que este f de mu por w, para que sea el producto escalar del mu w con ese elemento y, el lambda tiene que ser este coeficiente en concreto.
Y en ese caso sí que lo puedo escribir como el mu w con el elemento y que hemos visto. Ahora, por la linealidad en la primera componente, ¿esto qué nos queda? X con Y. Eso ha sido para cualquier X perteneciente a nuestro espacio X, siempre que el lambda valga exactamente este f del w conjugado partido la norma de ese w de x al cuadrado. ¿Bien hasta ahí? O sea que Sí, también construimos explícitamente el elemento, lo que pasa que ya no de forma tan sencilla como combinación lineal de los elementos de la base, sino que ahora tengo que cogerme el núcleo, hacer el complemento ortogonal o buscar algo que sea ortogonal al núcleo y entonces ese elemento es el elemento clave. Tengo que coger a dónde manda mi funcional que conozco, ese elemento w, y calcular la norma de ese elemento w. Entonces va a ser ese múltiplo concreto del elemento. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Eso sería una implicación. Nos falta la implicación contraria. La implicación contraria es la sencilla, es decir, si ya tenemos esa parte, claro, y sabemos que podemos expresarlo, ¿qué ocurre? Si f de x es el producto escalar de x con y para todo x perteneciente al x, trivialmente f es lineal, porque f está definido en función de la primera componente donde tenemos la linealidad. ¿Cómo vemos la acotación? Pues teníamos que estudiar la norma de ese operador, ¿verdad? O ver que hay una constante de modo que es más chico. Entonces, para ver que f está acotado, estudiamos qué ocurre con la norma del espacio de llegada. Es que la norma del espacio de llegada, como es el cuerpo K, es nuestro módulo, es decir, módulo de f de x. Claro, eso sería, como lo escribo de este modo, como el producto escalar de x con y. ¿Qué relación conocemos con respecto al módulo del producto escalar de x con y? La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Schwarz. Entonces, con esta desigualdad, teníamos que esto sería menor que norma del x por la norma del y. Oye, para que esto funcione bien, ¿qué necesitamos? ¿Una constante? Ah, pues mira, coge justamente este elemento que aparece aquí como nuestra constante k, que es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, tenemos esa constante, realmente le pedimos que sea una ¿Por qué le constante has puesto positiva. Y, por qué le has Sí, puesto sí, Y la había puesto. ahí? Sería X también, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mm. Tú dices aquí, ¿no? Sí. Eso es porque mi cerebro funciona como le da la gana a veces. Entonces, asocia X con X, Y con Y. Entonces, hemos encontrado esa constante mayor que 0, de modo que la norma de la imagen es menor o igual que constante por la norma del elemento, porque ese es nuestro concepto de acotación con estos funcionales. Y además esto se tiene sea cual sea el elemento X de nuestro espacio X. Perfecto, pues efectivamente hemos visto que f está acotado por definición. Ya lo tenemos. Lo único que nos falta es estudiar la igualdad entre la norma del operador y la norma del elemento y que hemos construido. Es decir, por último, veamos que la norma de nuestro f coincide con la norma de este elemento y que nos hemos construido en el x. ¿Cómo? Con doble desigualdad. ¿Cuál prefieres hacer primero? ¿Menor igual o mayor igual? Menor o igual. Venga. Esta es inmediata precisamente por la anterior, ¿verdad? Es decir, gracias a la desigualdad desigual de Cauchy-Schwarz, tenemos que
Aquí ya hemos encontrado una constante, ¿verdad? ¿Y cuál es la norma del operador? El ínfimo de esas constantes, por lo tanto, la norma de nuestro f va a ser siempre menor o igual, por definición de ínfimo, que esa constante k concreto que ha sido la norma del elemento y. Para la desigualdad contraria, aplicamos la definición y tomamos un elemento en concreto, es decir, usando la definición alternativa, la alternativa, podríamos decir que la norma de nuestro operador f va a ser el supremo para la norma de los elementos x que tengan normas distintas de 0, por ejemplo, de f de x entre la norma del elemento x, ¿verdad? Como supremo va a ser siempre mayor o igual que la elección cualquiera que tú hagas, ¿verdad? Y la elección cualquiera es, por ejemplo, tomando el elemento y. ¿Por qué el elemento y? Porque entonces abajo nos queda la norma del elemento y, pero arriba, por la reescritura que tenemos en términos de este producto escalar, ¿qué ocurre? Que esto va a ser módulo del y con el y entre la norma de ese elemento y. Y entonces arriba nos queda el módulo del y al cuadrado dividido entre la norma del y, que nos queda simplemente nuestra norma de y. Si tenemos una desigualdad y la otra desigualdad, tenemos nuestra igualdad probada. ¿Bien hasta ahí? Sí. Vale. Vamos a ver una última apreciación u observación del comportamiento que tenemos precisamente. Porque lo que estamos viendo justamente es que cuando trabajamos en espacios de Hilbert no tenemos esa igualdad entre los duales topológicos y los duales algebraicos, lo cual nos está indicando que hay existencia de funcionales lineales que no van a ser continuos. Pero precisamente hay una relación muy fuerte entre los funcionales lineales continuos o acotados y el núcleo, porque eso nos está diciendo que el núcleo es un conjunto cerrado. Y cuando el conjunto es cerrado, puedo expresar nuestro espacio vectorial justamente como suma directa de el cerrado con el ortogonal. ¿Qué va a fallar precisamente cuando tengamos funcionales lineales que no sean continuos? Que no vamos a tener esa caracterización del espacio cerrado. El núcleo de nuestro operador ya no puede ser un elemento o un conjunto cerrado. Pero claro, cuando tenemos un subconjunto y le calculamos la clausura, como tope va a ser el total. Como mínimo va a ser el propio conjunto. Lo que estamos diciendo es cuando hay continuidad me quedo abajo del todo. Me quedo en el mínimo que es el propio espacio, el propio conjunto. Cuando no haya continuidad, ¿dónde nos quedamos exactamente? ¿En algún sitio intermedio o resulta que ya el salto es hasta el total? Porque cuando la clausura del conjunto nos daba el total, eso recibía otro nombre, que era el concepto de que el conjunto fuese denso. Denso. Pues lo que vamos a ver justamente es que pegamos el salto hasta arriba del todo. No tenemos cosas intermedias. Si tengo un funcional, o el funcional es continuo, funciona bien, valga la redundancia, y la clausura del núcleo es el propio núcleo, es decir, el núcleo es cerrado, o el siguiente salto que pega es a que el núcleo sea denso en nuestro espacio correspondiente, es decir, su clausura sea el total. ¿Nota? Epa. En espacios de Hilbert, de dimensión infinita, podemos encontrarnos funcionales lineales no continuos.
para los cuales su núcleo será denso en el espacio. En efecto, vamos a probarlo. No lo vamos a hacer con el libro porque el libro viene un poquito regulinchi. En efecto, si tenemos nuestro X con su correspondiente producto escalar, que sea un espacio de Hilbert, y cogemos un F que sea un funcional lineal, vamos a decir, pone X que pertenezca a X asterisco, pero F no pertenece al X', es decir, es lineal pero no continuo, entonces queremos ver que el núcleo de nuestro F, vamos a ponerle igual que antes le hemos puesto un nombre, ¿no? Que M dado por el núcleo de F es denso en nuestro X. Entonces, por reducción a absurdo, supongamos que la clausura de M no fuese el total X. Es decir, existe un cierto elemento... ¿Cómo lo queréis llamar? No sé, de Z, por cambiar. Z, venga, existe un cierto Z que esté en el M clausura, pero ¿qué tiene que ocurrir con ese elemento? Que el Z no No esté está en en el el M, ¿verdad? complementario de la clausura. Sí. Ah, vale. ¿Vale? Mm. Para que de verdad sea algo externo de fuera y no Sí, tengamos sí. ese problema. ¿Vale? Entonces decimos, vale, ¿cómo podemos elegir ese elemento? De nuevo, si no está en el M, lo podemos elegir como nos apetezca, de modo que tenga elementos perpendiculares, lo que sea. Lo que sabemos seguro es que si no está en el M, que es el núcleo, f de z no puede valer 0. Si f de z no puede valer 0, es que entonces, ¿qué ocurre? Es decir, en particular, aquí, z es distinto de 0 y podemos elegirlo tal que f de z valga lo que te dé la gana. Por ejemplo, que valga 1. ¿Y si no vale 1? Pues si no vale 1, divides entre la norma y coges ese nuevo elemento como el z. No pasa nada. Si la norma vale 4, pues en lugar del elemento z, cojo z entre 4. Y ese es mi nuevo z. Y ahora sí que tiene el f de z igual a 1. No hay ningún problema. No solo eso, sino que podemos cogerlo también de modo que sea perpendicular a nuestro elemento o conjunto M. Como está fuera, es decir, también podemos elegir además, podemos elegir nuestro elemento Z no perteneciente a M, de modo que Z pertenezca al complemento ortogonal de nuestro M. En cuyo caso ya sabemos que podemos expresar cualquier elemento
ponerle X, el espacio X, como el X cogemos este f de Y por este elemento que hemos llamado, perdón, f del X, por nuestro elemento Z, más el elemento X menos f de X por el elemento Z. Luego que estamos es igual, ¿no? Al elemento X le sumo y le resto esta cantidad. ¿Por qué lo hacemos de este modo? Porque de ese modo, ¿qué pasa en la parte derecha? Este elemento, ¿dónde está? Si hago f de todo eso, f de x menos esto sale fuera, f de x por f de z, he elegido f de z que sea 1, nos queda f de x menos f de x por 1 que es Cero. 0, ¿verdad? O sea que esto ¿dónde cae? En nuestro m. Y si eso cae en el m, que es el núcleo, ¿esto dónde está? Está seguro en el span lineal generado por ese elemento z, ¿verdad? Porque hemos cogido un múltiplo, llámalo lambda, llámalo f de x, de ese z, ¿verdad? Pero el z lo has elegido de modo que esté en el m ortogonal. Entonces, ¿puede haber algún elemento, alguna intersección entre estos dos? Es decir, cuando estudiamos la intersección que tienen estos dos elementos tienen intersección vacía. Entonces, como son, a poner disjuntos, pongo disjuntos entre comillas porque ya sabemos que en espacios vectoriales no hay nada disjunto, siempre va a estar mínimo el elemento nulo. Pero son disjuntos, por lo que la suma anterior es directa. ¿Eso qué significa? Que podemos expresar nuestro espacio X como el span generado por nuestro Z, suma directa con el M. Y uno diría, ¿y qué? ¿De qué me sirve esto? Tenemos un buen comportamiento de subespacios vectoriales de dimensión finita. En esa parte, en esos tres elementos que aparecen, el X, el M y el span de Z, ¿hay alguno que sepamos que es un espacio vectorial de dimensión finita? ¿Cuántos elementos estamos generando aquí? Uno. O sea que este espacio tiene dimensión finita. Es que tiene dimensión 1, ¿no? ¿Y por qué nos interesan los espacios de dimensión finita? Porque sabemos que los espacios de dimensión finita son cerrados. Por lo tanto, como tiene dimensión finita, sabemos que este span es cerrado. Y el espacio total, como es siempre también. Cerrado. Cerrado también. Si tengo una suma directa y la suma tiene que darme un cerrado, el único modo que puedo añadirle algo es que ese algo que le estoy añadiendo, ¿cómo tiene que ser? También cerrado. Cerrado. Claro, pero es que entonces, luego, M debe ser cerrado. Y uno dice, pues parece que M sea cerrado no me da ninguna contradicción. Porque lo que hemos supuesto, dice, no, es que ¿qué hemos supuesto? Hemos supuesto que precisamente el Z estaba en M en la M clausura, pero no estaba en M, ¿verdad? Y si tengo un elemento que está en la clausura, pero no está en M, es que como no es el M. Cerrado, precisamente por cómo hemos elegido el Z. Aquí tenemos nuestra contradicción con la elección del Z. O sea que ahí está nuestro fallo precisamente. O si quieres,
¿Quién era este M precisamente? El núcleo de F. Pero si el núcleo de F es cerrado, ¿cómo era nuestra F? Continua. Y habíamos supuesto que nuestra F, ¿cómo era? Un operador no continuo. Míralo también por ese lado. Es decir, cuando trabajamos con funcionales no lineales, precisamente tenemos un buen comportamiento de ese núcleo porque lo que nos está indicando es que hay un salto de la clausura cuando trabajamos con el núcleo. Es decir, o nuestro núcleo es cerrado y eso nos genera un operador lineal y continuo o acotado en nuestro espacio, o en el caso de que no sea continuo es porque el núcleo tiene que ser denso en el correspondiente espacio. Precisamente porque hay una dualidad, valga la redundancia, entre el comportamiento de continuidad de los espacios y la existencia de esos subespacios cerrados que nos permiten realizar esa descomposición de nuestros elementos. Pero bueno, con esto tenemos información suficiente para trabajar con la parte sencilla, por así decirlo, de los funcionales. Lo que vamos a hacer el próximo día va a ser trabajar con una representación de otro tipo de aplicaciones que son nuestras aplicaciones sesquilineales. ¿Vale?